Hay algo maligno en el bosque. Todo comenzó hace 2 meses y ya no puedo guardármelo más. Mis amigos y familiares me escuchaban con interés al principio, pero ahora solo ponen los ojos en blanco y se impacientan cuando menciono la cosa que vive en el bosque. Voy a dar un poco de contexto antes de intentar describir los horrores que han estado ocurriendo. Vivo justo en el borde de un bosque enorme y cuando digo que es enorme, lo digo en serio. La cantidad de especies en peligro que habitan en estos bosques significa que nadie puede construir ni vivir allí y caminar fuera de los senderos está estrictamente prohibido. Aunque el bosque se extiende por millas y millas, si sigues la ley, te ves limitado a un sendero que bordea el bosque y apenas te muestra nada. También se sabe que los nativos americanos solían vivir en estos bosques y los excursionistas a veces encuentran puntas de flecha por ahí. Últimamente he estado pasando por una mala ruptura y he pasado mucho tiempo solo, lo cual es algo nuevo para mí. He descubierto que la única forma de olvidar mis problemas y mi depresión por un rato es caminar por el bosque y explorar. Comencé a salir de casa con una mochila cargada con algunos bocadillos y agua. Como dije, mi casa está un poco aislada y justo en el borde del bosque, así que camino unos 200 metros y ya estoy allí. Últimamente había tomado la costumbre de salirme del sendero y adentrarme directamente en el bosque y cada vez iba un poco más profundo. Casi nunca veía a nadie en el sendero, así que no me preocupaba que alguien me descubriera fuera del camino. Además tengo experiencia en supervivencia por si pasaba algo. Estar solo en la naturaleza me ayudaba a poner las cosas en perspectiva y a veces encontraba vistas espectaculares o algo curioso, como una vieja silla o una lata de frijoles antigua. Ese día no fue diferente. Salí de mi casa con la mochila al hombro y me dirigí al bosque. No pasó mucho tiempo hasta que me aparté del sendero y me adentré en lo profundo del bosque. El sol estaba fuera, pero los árboles son tan altos y densos que parece oscuro, incluso en un día brillante. Unos cuantos rayos de sol lograban atravesar el dosel de ramas y hojas, proporcionando un bonito contraste con la oscuridad quieta del bosque abajo. Caminaba y observaba casi por instinto, mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, enfocada en mis problemas y en lo mal que me sentía con la vida en ese momento. Estaba en un lugar oscuro emocionalmente ese día, y ni siquiera caminar me sacaba de ahí. Creo que estar tan distraído mentalmente fue lo que me llevó a caminar más de lo que pretendía, y mucho más lejos de lo que había ido antes. Tal vez incluso tomé varios desvíos equivocados de mis puntos de referencia habituales, ni siquiera lo sé. Solo sé lo que pasó después. Había estado caminando al menos otros 45 minutos o una hora antes de darme cuenta conscientemente de que estaba perdido. Normalmente seguía un arroyo o me guiaba por las montañas a lo lejos, pero en ese momento ya estaba en la base de la montaña. Estaba frente a mí, escarpada y desolada, con menos árboles y más rocas a medida que subías. Era la primera montaña de la cadena de los Apalaches, y detrás de mí estaba el denso y oscuro bosque. Maldije por haber caminado tan lejos en un trance, porque, según el sol, me quedaba aproximadamente una hora de buena luz antes de que el bosque comenzara a volverse realmente espeluznante. Decidí rápidamente subir un poco la montaña para tener una mejor vista y ver en qué dirección quedaba mi casa. Encontré un buen mirador, un poco por encima de la línea de árboles, y logré ubicar la dirección en la que debía regresar. Esto me calmó un poco los nervios y decidí que era un buen lugar para tomar un descanso. Bebí una botella de agua y comí algunos bocadillos mientras admiraba la vista. Me encantaba cómo las copas de los árboles se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ocultando todo lo que sucedía debajo. Era la perspectiva humilde que estaba buscando, cuando mis ojos se fijaron en lo que parecía ser el gato más grande que había visto en mi vida, vagando por un claro, a solo unos 12 metros de donde había estado. En ese momento, me costó un poco darme cuenta de que estaba viendo a un puma que fácilmente era del tamaño de un perro grande o incluso más. La sangre me heló. En cuanto el miedo se apoderó de mí, parecía que el animal lo percibió. Miró hacia donde estaba sentado y luego salió disparado, justo hacia donde había podido escalar. En ese momento, entré en pánico, sabía que venía a buscarme. Lo sentía en las entrañas, ahora era la presa. Si alguna vez has sentido este tipo de miedo, es la sensación más abrumadora y angustiante que puedes experimentar. El tiempo se mueve lentamente, pero al mismo tiempo, tu mente se descontrola y es muy fácil cometer un error. Agarré mi mochila, dejando atrás toda mi basura y mis bocadillos, y empecé a correr montaña abajo, por el lado opuesto de donde había venido.
Sé que me resbalé al menos 2 veces por mis rodillas lastimadas y el trozo que me faltaba de la palma izquierda, pero en ese momento no sentía dolor y estaba completamente concentrado en regresar a casa lo más rápido posible. Bajé esa ladera más rápido de lo que nunca antes había corrido en mi vida. Realmente desearía poder terminar mi historia aquí y que solo se tratara de un puma. Lo deseo de verdad. Pero cuando llegué al fondo de la montaña y estaba listo para correr en dirección a casa, sentí la más malvada y horrible sensación de que alguien me estaba observando. Ignoré todos mis instintos de huir y decidí mirar hacia atrás. Lo que vi me atormenta. A unos 12 metros ladera arriba, en el exacto lugar donde había estado fumando y comiendo momentos antes, se encontraba un anciano nativo americano. Incluso desde donde estaba, podía ver su piel rugosa, del color de la corteza, y su cabello plateado desaliñado. Llevaba una túnica que parecía estar hecha de pieles de animales adornadas con plumas, como alguien de una era diferente. Noté que me estaba mirando directamente, y estaba muy enojado. Lloraba, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una rabia completa. Nunca había visto tanto odio y maldad en mi vida. Sus ojos estaban saliéndose de su cara y su boca estaba en una mueca horrible. Sus brazos estaban pegados a los costados, pero sus hombros temblaban violentamente, su cuerpo entero se movía de un lado a otro. Y estaba furioso, mirándome fijamente. Mirar a esa persona pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron 5 segundos en realidad. Me di la vuelta y salí corriendo, completamente aterrorizado. Estaba atravesando el bosque, cortándome con las ramas, cuando escuché un grito aterrador a unos pocos metros detrás de mí. Sonaba como una bestia y un humano al mismo tiempo, completamente enojado pero también triste. La desesperación me estaba consumiendo. Estaba preparado para enfrentar algún destino horrible, sin saber qué era lo que me seguía o qué iba a pasar. Entonces escuché otro grito, aún más enfurecido y fuerte que el anterior. No estoy orgulloso de admitir que me hice en los pantalones en medio de todo esto. Corría como un atleta olímpico por el bosque. Apenas recuerdo cuánto tiempo estuve corriendo, pero eventualmente logré salir del bosque y encontré un camino rural que sabía que estaba a varias millas de mi casa. Ya casi estaba completamente oscuro. Estar en la carretera no me tranquilizaba, seguía corriendo, alejándome del bosque. Mientras corría, logré sacar mi teléfono y, de manera torpe, marqué al primer contacto en mi lista, mi vecino Phil. Hola. Hey Phil, estoy en un apuro y me preguntaba si podrías venir a recogerme en el camino en el que estaba. Te lo agradecería mucho, y podrías traer una pistola por si acaso. Esa última parte pareció ponerlo nervioso. Espera, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No es nada, solo creo que podría haber un gran animal o un depredador aquí y está oscureciendo. Phil captó la urgencia, porque escuché la puerta de su camioneta cerrarse mientras aceptaba venir a recogerme. Le agradecí sinceramente y permanecí al teléfono mientras esperaba. Parecía una eternidad, pero pronto su camioneta apareció y salté dentro. Phil parecía tanto cauteloso como molesto por tener que apresurarse a recogerme, pero no me importaba en lo más mínimo. Estaba agradecido de estar en camino a casa. Phil rápidamente se dio cuenta de que me había hecho en los pantalones, pero tuvo la decencia de no decir nada. Me preguntó qué demonios había pasado y por qué estaba tan hecho un desastre. Le conté que estaba de excursión y que un puma me había estado acechando, y él asintió en comprensión. Pero cuando mencioné que pensé haber visto a un anciano nativo americano, la energía en el vehículo cambió por completo. Podía sentir casi cómo se erizaban los vellos de sus brazos. ¿Has visto a alguien así por aquí?, le pregunté. Se detuvo antes de responder, como si estuviera masticando sus palabras antes de decidir qué decir. No, pero no creo que debas volver a salir por esa dirección. Estás pidiendo problemas. El coche cayó en silencio justo cuando me di cuenta de que estábamos llegando a mi casa. Le agradecí de nuevo y le dije buenas noches mientras cerraba la puerta de la camioneta y comenzaba a caminar por mi camino de entrada. Historia de un encuentro extraño en el bosque. Siempre he sido cauteloso con el bosque, consciente de mis límites y sin aventurarme demasiado en áreas desconocidas. De niño, vivía en un lugar donde mi patio trasero era el bosque. Siempre los he amado y atesorado los recuerdos que tengo entre los árboles. Pero recientemente ocurrió algo que me dejó inquieto. Soy un amante del otoño, de la temperatura cambiante, de las hojas y del aire fresco que llena los pulmones con una sensación cálida.
por eso, cada año, me tomo un tiempo libre para hacer una excursión. Vivo en Alberta, pero regreso a Saskatchewan en septiembre para caminar por el bosque. Suelo acampar y recorrer unos 50 kilómetros. He estado haciendo esto durante 6 años y no me arrepiento. Acabo de regresar de mi última excursión y siento la necesidad urgente de contar lo que me ocurrió. Hace una semana, estacioné mi coche al lado de la carretera y me adentré en el bosque con un GPS, mi teléfono, un libro y algo de comida. Al principio, todo es paz, cada paso inicial me llena de felicidad. Caminé durante gran parte del día, deteniéndome algunas veces para comer y beber agua, recorriendo casi 20 kilómetros. Monté mi tienda y me preparé para la noche, cuando comencé a escuchar ruidos a unos 50 metros. Me levanté y miré hacia el bosque, pero al principio no vi nada. El fuego aún ardía, así que observé en silencio. De repente, vi lo que parecía una figura humanoide retrocediendo a las sombras. Grité, pero no obtuve respuesta. Pensé que estaba cansado y necesitaba dormir, así que volví a la cama. Al día siguiente, continué caminando, con todo empacado. Era un día típico, solo había visto un ciervo y un oso a lo lejos. No pensé más en la extraña noche anterior. Después de otra caminata de 20 kilómetros, me preparé para acampar de nuevo. La segunda noche fue un infierno. Cada pocas horas empezaron a llegar susurros. Al principio pensé que eran un grupo de adolescentes bromeando, pero después de haber caminado 40 kilómetros en el bosque, no tenía idea de qué eran esos ruidos. Hablaban en un murmullo bajo, despertándome varias veces y enviando un escalofrío por mi espalda. La primera vez que desperté, abrí la tienda y no vi nada. El fuego se había apagado y los árboles estaban oscuros. Seguí mirando, esperando ver a alguien escondido, pero no vi nada y volví a dormir. Unas horas más tarde, escuché, juro que era real, a alguien murmurando a unos metros de mi tienda. El murmullo era bajo y gutural, pero era humano. Abrí de golpe la puerta y miré, sin ver nada al principio, hasta que vislumbré una criatura humanoide corriendo en 4 patas. Créeme, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Estaba tan cansado que lo atribuí a una pesadilla mezclada con la realidad y volví a quedarme dormido. Al día siguiente, empaqué mis cosas y comencé el camino de regreso al camión. Era una caminata de 40 kilómetros, así que caminaba más rápido de lo habitual. Pasé varios puntos de referencia en pocas horas, pero pronto noté que algo estaba mal. Uno de mis puntos de referencia era un claro que me había parecido artificial, pero no le di importancia al pasar la primera vez. Ahora, de regreso, me detuve antes del claro y me quedé helado al ver lo que había delante de mí. Había cuerpos y miembros esparcidos entre las ramas de los árboles y sangre por todas partes. Sabía que eso no estaba allí antes, lo habría visto. Todo parecía hecho profesionalmente. Era como un ritual o un altar, tal vez incluso un campo de batalla donde los cuerpos habían sido abandonados a pudrirse. Crucé el claro, tomando una foto para mostrarla a las autoridades una vez que saliera. Quizás 5 kilómetros después de esa horrenda visión, me encontré con una de las escenas más aterradoras que espero no volver a presenciar. Mientras caminaba, de repente vi a un hombre vestido con un traje negro, de pie, mirando directamente hacia mí, con los brazos cruzados frente a él, casi como si estuviera en posición de firme. Era algo antinatural y extraño. Me acerqué lentamente y le grité. «¿Hola?» No hubo respuesta. Me reí nerviosamente y continué acercándome. ¿Qué estás haciendo?» Silencio total. Ahora, sentía que algo no estaba bien. Cambié de rumbo, decidido a pasar junto a él. Era inquietante, y su mirada me incomodaba profundamente. La sensación en mi estómago se volvió peor mientras aceleraba el paso. De repente, el hombre se arrodilló y se puso en 4 patas, mirándome y contorsionando su cuerpo, antes de soltar un extraño resoplido. También escuché el susurro de las hojas alrededor y me di cuenta de que no estaba solo. Había más detrás de mí y a mi izquierda y derecha. Todos llevaban trajes y se movían en 4 patas, respirando con dificultad. De pronto, hubo silencio. Todos dejaron de respirar y simplemente me miraron. Al mirar atrás, me di cuenta de que sus ojos se habían vuelto blancos en esos segundos de silencio. Miré a mi alrededor y comencé a trotar para salir de ese lugar aterrador. Entonces, con un mínimo de sonido, todos comenzaron a correr hacia mí en 4 patas, sin emitir ruidos al respirar mientras corrían silenciosamente sobre las hojas crujientes.
Cuando comenzaron a correr, yo hice lo mismo, a la máxima velocidad posible. Le di una patada a uno en el brazo, haciéndolo tambalear. Corría mientras escuchaba el crujir de las hojas detrás de mí bajo las patas de la criatura. Después de una eternidad corriendo, escuché un aullido fantasmagórico, un grito extraño, y luego todo quedó en silencio. Seguí trotando durante 1 kilómetro más antes de detenerme y mirar hacia atrás, sin ver nada. La sensación era aterradora y extraña mientras caminaba hacia mi camión. Entré, arranqué y conduje a casa. No puedo describir este encuentro inquietante como se merece. Solo puedo expresar el miedo y la incertidumbre que siento ahora. Todo lo que he visto parece improbable y no sé qué hacer. No sé a quién contarle esto. ¿Qué demonios debo hacer? Llevé a mi novia a una caminata por un sendero para proponerle matrimonio, pero nos encontramos con una manada de lobos. Había estado planeando la propuesta durante 7 meses. Siempre supe que en algún momento le iba a preguntar a Dana si quería casarse conmigo, pero me tomó tiempo encontrar un lugar memorable para hacer la pregunta. Quería que fuera algo especial. Y creo que lo encontré. Había un denso parque nacional cerca de nuestra ciudad, al que mi familia había llevado a Dana. Ella era escaladora, así que estaba acostumbrada a largas caminatas por el bosque para llegar a lugares ideales. En el parque había docenas de senderos y caminos intersecados que tomarían semanas incluso al senderista más experimentado para recorrerlos todos. La mayoría de la gente se quedaba en los 4 o 5 senderos principales. Pero en uno menos conocido, había un mirador aislado en el punto más alejado del sendero, a 7 kilómetros del estacionamiento, separado por un denso bosque y empinados barrancos. Era un terreno casi selvático en el centro. El mirador era una gran losa de roca que sobresalía del bosque y que dominaba todo el parque desde unos 15 metros de altura. En otoño, los dosel de árboles hacía que todo el parque se viera como una hermosa colcha de patrones aleatorios. Rojos oscuros y claros, amarillos, naranjas, verdes y marrones. Mis padres llevaron a mi hermano y a mí allí y nos mostraron la vista. Luego nos contaron que ese fue el lugar donde mi papá le propuso matrimonio a mi mamá. En ese momento, supe que le haría a Dana la misma pregunta en el mismo lugar. 8 meses después, había ahorrado lo suficiente para el anillo y planeé la propuesta para un sábado en otoño. Se suponía que iba a ser un día hermoso, pero con una tormenta que se acercaba más tarde en la noche. Pensamos que ya estaríamos muy lejos para entonces. Empacamos nuestros bocadillos y bebidas habituales para la caminata, y yo escondí una pequeña botella de champán en mi mochila. El anillo estaba en su caja, dentro de una bolsa Ziploc, guardado en un bolsillo interior de mi mochila. No iba a correr ningún riesgo con eso. Porque lo otro era que el parque se había convertido en el epicentro de un creciente campamento de personas sin hogar. Las ciudades de tiendas de campaña que poblaban nuestra zona baja habían sido desplazadas de las calles y llevadas a un parque público. Luego a otro. Y otro más. Era una situación imposible que continuaba manejándose de la manera incorrecta, fomentando un creciente resentimiento y estallidos de violencia. La ciudad necesitaba actuar contra los problemas de drogas y agresiones en los campamentos, así que las personas sin hogar se habían trasladado a ocupar un parque nacional. Había visto a algunas personas sin hogar por los senderos. Se notaba quiénes eran, por supuesto. No estaban vestidas para una caminata, tenía la idea de comenzar recordando nuestra primera cita, en una fiesta en casa que terminó hecha un desastre. Dana y yo nos conocimos en el césped delantero y, entre risas y borracheras, observamos cómo los árboles se llenaban de papel higiénico y la casa caía en el caos por culpa de los adolescentes ebrios. Pero mi recuerdo se vio interrumpido. Hubo un crujido detrás de nosotros. Ramas rompiéndose. Ramas doblándose y quebrándose hacia adelante. Y respiración. Una respiración extraña, dolorosa y esforzada. Pero rápida y pesada. Imágenes de un grupo de hombres sin hogar con cuchillos y jeringas usadas emergieron de las oscuras maderas en mi mente. Iban a ir por Dana. La atraparían. Se llevarían nuestras cosas. Se llevarían el anillo. Y nos matarían y enterrarían en algún lugar del bosque. O nos lanzarían por el borde del mirador y lo llamarían un accidente. Los arbustos seguían moviéndose. Finalmente, algo emergió, pero mucho más bajo que mi línea de visión. Al principio pensé que era un perro. Un pastor alemán. Pero no era un perro. Y había más de uno.
Había una manada de 6 lobos mirándonos fijamente. Pero había algo más en ellos, algo aterrador y desesperado que se agolpaba detrás de sus ojos inyectados en sangre. Era más que hambre. Se sentía como caos. Caos de mente y voraz. Estaban temblando y parpadeando rápidamente. Sus bocas estaban cubiertas de espuma sanguinolenta. Sus patas y patas estaban manchadas de sangre, tierra y basura. Todo lo que podía pensar era en la rabia. O algo similar. Dana y yo retrocedimos, aunque solo teníamos otros 5 pies hasta que el mirador se precipitara hacia abajo. Saqué lentamente mi cuchillo, y Dana buscó en su mochila su spray para osos. Lo buscó. Y buscó. Pero no estaba. Dana había olvidado empacar el spray. Puse mi brazo frente a Dana, colocándome delante de ella. El lobo alfa dio un paso adelante, igualándome. Tenía una herida fresca en la cara, con sangre y pus salpicando de su ojo derecho. Los demás animales salvajes siguieron al alfa, todos con la misma mirada de locura. Me di cuenta de que iban a lanzarse hacia nosotros, muy rápido, y golpearnos con fuerza. La expresión en sus ojos me decía que no les importaba si caían al vacío con nosotros. No había pensamiento ni razón en ellos. Se habían vuelto completamente locos. Mientras me preparaba para comenzar a golpear y tratar de empujarlos uno a uno por el borde, Dana gritó mi nombre. Estaba señalando hacia un lado del mirador. Había un camino de algún tipo que podías escalar hacia abajo. Dana era una escaladora experimentada. Yo no. Pero no teníamos muchas opciones. Ni tiempo. Ella comenzó a escalar y se me ocurrió una idea. Saqué la botella de champán de mi mochila y destapé el corcho, rociando el burbujeante líquido sobre los lobos. Eso me compró unos segundos antes de que los animales se reorientaran y vinieran hacia mí. Pero compré suficiente tiempo para que Dana escalara por el lado del mirador y yo la siguiera de cerca. Los lobos llegaron al borde mientras yo bajaba lo suficiente como para estar fuera de su alcance. Ladraban y gruñían, y sentí su aliento caliente y la espuma sanguinolenta rociándose sobre mí. Pero seguí escalando, siguiendo el camino de Dana hacia abajo. Intenté no mirar hacia abajo para ver qué tan alto estábamos. Pero lo hice. Estábamos a 10 pies de las copas de los árboles, lo que significaría otros 30 pies hasta el suelo. Tierra y pequeñas piedras caían de arriba, golpeándome en la cabeza. Miré hacia arriba y vi que uno de los lobos había caído por el borde. Cayó como un misil justo a mi izquierda, aullando y esquivándonos por poco mientras desaparecía entre las copas de los árboles. Luego otro vino detrás. Pero caía directamente hacia mí, con los dientes mostrando. Grité el nombre de Dana, instruyéndola rápidamente a moverse a la derecha. Luego me apresuré a encontrar un apoyo justo al lado, esquivando por poco al lobo rabioso que se precipitaba a mi lado. Pero Dana no tuvo la misma suerte. El cuerpo superior y las patas del lobo se conectaron con el hombro de Dana, llevándola con él. Dana gritó pidiendo ayuda mientras caía, desapareciendo entre las copas de los árboles junto con el lobo. Comencé a escalar hacia abajo lo más rápido que pude. No tenía idea de si el camino bajaba a algún lugar, pero seguía encontrando apoyos en arbustos y rocas para usar como agarres mientras descendía por debajo de las copas de los árboles y veía gruesas capas de ramas poblando los árboles. Estaba agradecido de que los árboles fueran densos. Esperaba que Dana se hubiera agarrado a uno durante la caída y que el lobo hubiera caído a su muerte. Entonces la escuché. Dana gritó desde el suelo del bosque. Estaba viva. Pero sonaba como si estuviera gravemente herida. Intenté no pensar en su estado. Intenté no pensar en los lobos cayendo desde arriba. O si habían encontrado una forma de bajar y me iban a alcanzar antes que a Dana. Solo pensaba en llegar a ella. Y, sea cual fuera su estado, llevarla a un lugar seguro mientras buscaba ayuda. No había forma de que pudiera cargar las 7 kilómetros con los lobos sueltos. Captarían su olor si es que no lo habían hecho ya. Me acerqué al suelo y finalmente miré hacia abajo. Lo primero que vi fueron los 2 lobos. Uno estaba muerto, su cabeza hecha añicos contra un grupo de rocas. El otro tenía la parte inferior del cuerpo torcida hacia atrás. Pero seguía vivo y arrastrándose hacia Dana. Dana estaba en muy mal estado. Estaba tumbada de espaldas. Ambas piernas parecían estar rotas, pero una especialmente, con los huesos atravesando la piel. Estaba cubierta de rasguños, cortes y moretones.
Tenía marcas de quemaduras en las axilas por frotarse contra la corteza de los árboles durante la caída. Pero no parecía estar paralizada. Su parte superior del cuerpo se movía, al igual que sus piernas, aunque claramente estaban rotas. A través del dolor y los gritos, estaba muy consciente y casi parecía móvil. El lobo se acercaba más a Dana. Gruñía, mostrando los dientes y espumando mientras usaba sus patas delanteras para arrastrarse hacia ella. Bajé los últimos 3 metros rápidamente, sin preocuparme si caía. Pero logré encontrar apoyo en cada paso hasta que mis pies tocaron el suelo firme. Corrí hacia Dana justo cuando el lobo llegaba a ella. No pensé en qué hacer. Simplemente corrí hacia ellos y pateé con todas mis fuerzas. Mi espinilla conectó con la mandíbula inferior del lobo, haciendo que su cabeza se sacudiera hacia atrás, destrozando completamente su cuello y columna vertebral. Me agaché y sostuve a Dana, tratando de calmarla. Rápidamente hice torniquetes para ambas piernas con mi cinturón y una camiseta extra. Ella dijo que le costaba respirar y que sus costillas se sentían mal. Había golpeado la canopia con fuerza y había rebotado contra varias ramas gruesas antes de aterrizar de pies. Pero estaba viva. Dana sabía que teníamos que movernos y que iba a doler. Tomó un grueso trozo de madera y lo usó para morder. La levanté. Ella se esforzó y mordió con fuerza. Pero comenzamos a movernos. Todavía tenía adrenalina corriendo por mis venas, pero ya habíamos caminado 7 kilómetros antes de la tensa bajada y mis piernas comenzaban a arder con el peso extra que llevaba. Sabía que podía llegar de vuelta, pero no había forma de que pudiera llevarnos a ambos. Entonces lo vi. Una estructura de tamaño mediano, de color marrón. Una cabaña. Un antiguo puesto de guardabosques. Llevé a Dana hacia la estructura, pero, por supuesto, estaba cerrada. Después de 8 patadas fuertes, logré romper la puerta. Dentro, encontramos un viejo botiquín de primeros auxilios y Dana comenzó a tratar de cubrir sus numerosas heridas. Sabía que el tiempo era precioso y le dije que tenía que correr hacia el estacionamiento. Necesitábamos paramédicos y una escolta policial para salir del bosque. Y cuanto más tiempo permaneciera allí, más pronto los lobos captarían nuestro rastro de sangre y olores y encontrarían la cabaña. Hice que Dana se apoyara contra la puerta después de que salí, esperando que su peso fuera suficiente para barricadearla si los lobos llegaban. Luego corrí. Basado en la dirección del mirador y el camino rocoso hacia abajo, sabía exactamente dónde estaba. Y, lamentablemente, tomaría más tiempo llegar a un sendero que atravesar directamente el bosque. Así que lo hice. No pensé que tuviera tiempo que perder. Especialmente con lo oscuro que se estaba poniendo. Apenas podía ver hacia arriba entre los árboles, pero cuando podía, las nubes eran oscuras. Sabía que podía correr 10 kilómetros en menos de 1 hora. Esto eran 7 kilómetros, pero a través de rocas, ramas, zarzas, arbustos y barrancos. Seguía diciéndome que mantuviera un ritmo sólido y que cuidara el terreno y llegaría a tiempo. Pero también mantenía los ojos abiertos y miraba a mi alrededor. Repetía el peor de los escenarios en mi cabeza. Y eso siempre involucraba a los lobos alcanzándome, desgarrándome. Y a Dana sin recibir ayuda a tiempo. Entonces vi algo adelante. Una lona roja. Verde. Azul. Luego tiendas de campaña y cuerdas de ropa. Era un campamento de personas sin hogar. Pero ahora era un cementerio. Traté de evitar mirar hacia abajo, pero conté 5 hombres y 2 mujeres en diferentes estados de ser devorados. Estómagos y cuellos abiertos, con las entrañas esparcidas. Era aterrador. No eran solo las personas. Todo estaba destrozado. La ropa, los sacos de dormir, las botas. Las pequeñas cantidades de comida en el campamento estaban por todas partes. Era un completo frenesí de destrucción. Luego vi las bolsas y bolsas de drogas y agujas esparcidas por el suelo. La mayoría parecían haber sido consumidas en diferentes grados. Mientras atravesaba el campamento destrozado, tropecé con algo. Miré hacia abajo y vi que era un brazo de alguien, mordido hasta el codo. En la mano, sostenía un revólver de pequeño calibre. No quería tocarlo, pero algo dentro de mí me decía que lo necesitaría. Así que lo tomé. Empecé a correr de nuevo, pero dejé que las dudas fluyeran por mi cabeza. Si llegaría a tiempo. Si estaba yendo en la dirección correcta. Si los lobos me alcanzarían.
Me repetía que si podía llegar al estacionamiento, si podía llegar a tener señal de teléfono celular, si podía conseguir una ambulancia y a la policía, y si podíamos llegar a Dana antes de que se congelara o se desangrara. Mis pensamientos se entrelazaban en una mezcla febril. No podía realmente decir qué estaba haciendo. Mi cuerpo estaba en piloto automático, avanzando sin rumbo. Entonces escuché aullidos detrás de mí. Me volví brevemente para ver sombras que se movían rápidamente a través de la oscuridad del bosque. Eran los lobos. Habían encontrado mi rastro. La adrenalina volvió a activarse y mis piernas comenzaron a moverse más rápido. Apreté el revólver en mi mano, esperando a que los animales se acercaran. No quería desperdiciar balas disparando al aire. Escuché un conjunto de patas detrás de mí y me giré, disparando 3 balas hacia las formas que se acercaban rápidamente. La persecución se detuvo por un momento antes de que los lobos continuaran tras de mí. No tenía idea de cuánto me quedaba por recorrer, pero sabía que no podía mantener esto por mucho más tiempo. Finalmente, a través de los árboles, pude ver luces rojas y azules. Había sonidos de sirenas. De hombres. Movimiento. Corrí hacia ello. Los sonidos de los lobos se acercaban de nuevo. Me volví y disparé las últimas 2 balas hacia la manada, haciendo que se dispersaran. Salí del bosque y llegué a la entrada del estacionamiento. La alegría que sentí al pisar el cemento fue efímera. Un disparo resonó y sentí como si mi hombro se desgarrara. Caí al suelo. Me habían disparado, no tenía idea de por qué me habían disparado, pero vi varios patrulleros y oficiales llenando el estacionamiento. Detrás de mí, escuché a los lobos salir de la línea de árboles. Me volví y vi al lobo principal, el alfa con la cicatriz en la cara, liderando el camino. Los lobos se acercaron a 10 pies de mí antes de que la policía finalmente se diera cuenta de la situación y abriera fuego contra ellos. Los lobos fueron todos asesinados y rápidamente me llevaron a una ambulancia. Le dije a los policías que entraran a buscar a Dana en el puesto de guardabosques. No me iría a menos que ella estuviera a salvo. Pero no tenía opción. Me llevaron al hospital por la herida de bala en el hombro. Me explicaron que los oficiales habían sido llamados por una alteración en el parque y que se estaban reportando posibles muertes relacionadas con un campamento de personas sin hogar. Lo que había sucedido era que una manada de lobos había sido empujada hacia el sur, buscando comida, y se encontró con el campamento en el parque. Habían comido la comida, que estaba acompañada de una variada cantidad de drogas. Las drogas volvieron a los lobos locos de furia y comenzaron a atacar a las personas en el parque, dejando 17 muertos, 12 personas sin hogar y 5 excursionistas. La policía no sabía nada de los lobos cuando salí corriendo de los árboles y llegué al estacionamiento. Todo lo que sabían era que habían sido llamados aquí por una alteración que involucraba a personas sin hogar. Escucharon disparos y luego me vieron a mí, un tipo ensangrentado y sucio con un arma, agitando la pistola mientras salía del bosque como un loco. Un oficial nervioso y novato se puso gatillo fácil y disparó la bala que me alcanzó. Era comprensible, supongo. Tuve suerte de que él fuera el único policía que disparó, en realidad. Entré en cirugía de inmediato, pero traté de luchar y resistir hasta saber si habían encontrado a Dana. Unas horas más tarde, desperté. 2 oficiales de policía estaban allí y me informaron que Dana había sido encontrada. Y estaba viva. Después de 2 semanas y múltiples cirugías, los médicos lograron salvar ambas piernas de Dana, sus costillas y arreglar el grave trauma interno y la hemorragia que sufrió en la caída. El parque fue limpiado y se contrató a un nuevo grupo de personal para patrullarlo. Y, como siempre, no había una solución para el problema subyacente. Simplemente se barrió hacia otro parque. Pasé unos meses de fisioterapia para mi hombro, Dana pasó 1 año y medio. Pero ella lo logró. Y volvió a hacer jogging y escalar rocas como antes. Hace unas semanas, caminamos nuevamente por el sendero hacia el mirador. Y ella dijo sí. La caminata de medianoche. Necesito un favor. Marcus, normalmente calmado y sereno, sonaba ansioso. Acerqué el teléfono a mi oído y respondí, claro, amigo. ¿Qué necesitas? Estoy llevando un grupo a Pan Ridge esta noche, pero necesito cancelarlo. ¿Puedes cubrirme? Marcus y yo éramos guías para Day Trekkers, una empresa que organizaba excursiones fuera de la ciudad.
Nuestras expediciones eran las favoritas de los citadinos que querían experimentar la naturaleza solo por unas pocas horas. Últimamente, Daytrekkers había estado promocionando las caminatas de medianoche, excursiones después del anochecer por senderos fácilmente transitables, generalmente acompañadas de fogatas y malvaviscos. Yo ya había guiado a algunos grupos por Bear Creek, pero hasta ahora, Marcus tenía el monopolio de Pan Ridge. Nunca había guiado ni siquiera una excursión diurna allí. Ah, amigo, sabes que lo haría si pudiera, pero hoy tengo que guiar la caminata de Bear Creek otra vez. Oh, claro. Escucha, yo podría guiar esa si quieres cambiar conmigo. Me quedé confundido. ¿No salen a la misma hora? Pensé que dijiste que tenías que cancelar. Bueno, sí, es solo que, el sendero de Pan Ridge. Marcus suspiró, un largo suspiro que apenas se escuchaba a través del teléfono. No puedo hacer esa caminata esta noche. ¿Qué quieres decir? Solo necesito un cambio de ritmo, ¿sabes? Marcus rió, pero su voz tenía un tono tenso. No puedo seguir haciendo la misma caminata todo el tiempo. Supongo. Entonces, ¿puedes cubrirme? No podía quitarme esta sensación incómoda de que Marcus no me estaba contando algo. Aún así, le debía varias, por todas las veces que me había cubierto en un apuro, así que dije, está bien. Gracias, Owen. Eres el mejor. Me detuve afuera del 7 al 11 justo cuando un trueno retumbó. El clima había empezado mal y solo había empeorado. 2 personas del grupo ya habían llamado para cancelar, lo que dejaba solo 7, 8, contándome a mí. Apagué el motor y alcancé a ver al grupo de 7 acurrucado bajo las puertas de vidrio corredizas. Perdón por el retraso, chicos, grité por encima del aguacero mientras abría las puertas de la camioneta. El grupo se apresuró a entrar, quitándose sus impermeables empapados y sacudiendo las gotas de agua de sus cabellos. Soy Owen, dije, sonriendo. Y ustedes deben ser las únicas almas valientes de la ciudad dispuestas a hacer una caminata con este clima. Hice un gesto hacia la lluvia torrencial y el grupo se rió al unísono. Ansioso por ponerme en marcha, los apresuré con las presentaciones y repartí los formularios de exención de responsabilidad. Mientras escuchaba el rasguño de los bolígrafos sobre el papel, recordé la llamada de Marcus. Después de que acepté hacerme cargo de la caminata en Pan Ridge, revisamos la ruta juntos. Marcus me aseguró que era una caminata fácil. De hecho, sus palabras exactas fueron, hasta mi hijo de 2 años podría hacerla. Aún así, lo interrogué sobre la zona mientras estudiaba mi mapa del sendero, con los ojos siguiendo las líneas rojas que se entrecruzaban. ¿Vas a comenzar en el aparcamiento de la ruta 87, ves dónde empieza el sendero azul? Síguelo hasta llegar a Pan Lake, es un trayecto directo. Marcus hizo una pausa antes de añadir, solo hay algo que debes tener en cuenta, ¿ves donde el sendero rojo cruza el azul a poco más de 1 milla de distancia? Seguí la línea con el dedo, deteniéndome donde los 2 caminos se encontraban. Sí, lo veo. Es fácil tomar el camino equivocado en estos bosques. Mantén un ojo en las señales y, hagas lo que hagas, no te pierdas el desvío hacia el sendero azul. La voz de Marcus bajó a un susurro. No vayas por el sendero rojo. Me estremecí ante la advertencia de Marcus, preguntándome por qué estaba tan nervioso respecto al sendero rojo. ¿Por qué no? ¿Qué quieres decir con, por qué no? Nunca volverías al auto si sigues el camino equivocado, idiota. Su voz volvió a su tono normal y alegre, así que dejé el tema. Sentado en el asiento delantero de la camioneta, rodeado de excursionistas entusiastas, me estremecí de nuevo. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo atronador y mi corazón comenzó a latir al mismo compás. Cálmate, Owen, me reprendí. Con una sonrisa segura, me giré en mi asiento para mirar al grupo. Una vez más, mi nombre es Owen, dije mientras recogía los formularios firmados. Llevo trabajando con Daytrekkers casi 1 año y he estado haciendo caminatas por todo el mundo prácticamente toda mi vida. Había decidido no contarles que nunca antes había caminado por ese sendero en particular. El viaje de esta noche será bastante sencillo, siempre y cuando todos hayan traído el equipo requerido. Repasé mentalmente mi lista, todos tienen agua, snacks, una linterna. Asentimientos por todas partes. Me giré hacia Ded, quien se había sentado en el asiento del copiloto. Muy bien, amigo, tú eres el DJ para el camino. Ded sonrió y puso la radio en una estación de rock clásico y yo arranqué la camioneta.
Íbamos en camino a Pan Ridge, creo que tuvimos suerte, dije al estacionar en el aparcamiento, mirando hacia el cielo. Parece que la lluvia está parando. Y efectivamente, la lluvia había disminuido a una llovizna y hasta podía ver el cielo oscureciéndose a través de los huecos en las nubes. El sol ya se había ocultado detrás de la montaña, pero, si las nubes se despejaban, la luna estaría grande y brillante en el cielo esta noche. El grupo salió al estacionamiento. Cara, una chica universitaria con una melena rubia, saltó primero, seguida por su amiga April, una chica asiática muy guapa. Dave, un técnico en informática de unos 20 y tantos, bajó torpemente del asiento del copiloto. Durante el camino, había revelado que esta era su primera caminata. Después salieron Mac y Elena, una pareja alegre de mediana edad. Según dijeron, esta era su tercera excursión con Die Trekkers, aunque la primera en Pan Ridge. La sexta excursionista era Mónica, una mujer tímida y de complexión robusta, que se había apuntado junto a una amiga del trabajo. Esa amiga había cancelado a último minuto debido a la lluvia, pero Mónica no parecía desanimada. Solo quedaba Jordan, un chico callado con una barba pelirroja, que solo había pronunciado un suave hola durante el viaje de media hora a la montaña. Mac y Elena se estiraban mientras Cara y April posaban para fotos frente a la camioneta. Yo saqué mi mochila del asiento trasero, gruñendo al cargarla sobre mis hombros. La bolsa estaba cargada con algunas piezas de leña y 2 botellas de agua llenas. Muy bien, chicos, necesito un voluntario. Tengo algunas cosas bastante pesadas que necesito que alguien lleve hasta el lago. Las miradas de duda se convirtieron en sonrisas cuando saqué 2 bolsas de malvaviscos de la parte trasera. Mac y Elena metieron una bolsa en sus mochilas y Mónica tomó las galletas y el chocolate. Nos dirigimos por el césped húmedo hacia el comienzo del sendero. Pude ver 3 señales azules en el tronco de un gran árbol. Detuve al grupo frente al árbol. Nos vamos a quedar en este camino, toqué el árbol con la mano, el sendero azul, toda la noche, hasta el lago. Yo seré su guía y estaré al frente todo el tiempo siguiendo el sendero, pero igual deben aprender a leer las señales. Saqué mi linterna y apunté hacia los rectángulos azules. Brillaban intensamente bajo la luz. Les di una breve explicación a los excursionistas sobre las formas y símbolos que se usaban para marcar los senderos en la zona y lo que cada uno significaba. «Veo la siguiente», gritó Dave. El haz de su linterna iluminaba una pequeña señal azul un poco más adelante en el camino. «Excelente. Entonces, hacia allá vamos». Los 8 nos adentramos en el bosque mientras la oscuridad se cernía rápidamente. Nuestras linternas salieron alrededor de los 10 minutos de caminata, una vez que el crepúsculo se había convertido decididamente en noche. Yo me había puesto mi linterna frontal y, de vez en cuando, miraba hacia atrás para asegurarme de que el grupo me siguiera. Y, efectivamente, cada vez que miraba, contaba 7 luces balanceándose en fila detrás de mí. Después de que todos cruzaron el puente, nos detuvimos para tomar un descanso y beber agua. A pesar del aire frío de la noche, me quité la chaqueta y el resto de los excursionistas hizo lo mismo. Nada como una buena caminata para hacer que la sangre fluya. ¿Alguien sabe por dónde seguimos?, pregunté. El camino estaba claro, pero quería ver quién había estado prestando atención a las señales. Los haces de luz se cruzaron en el aire nocturno mientras todos trataban de encontrar la señal primero. «Ahí está», dijo Jordan, hablando en voz alta por primera vez en mucho tiempo. «No, espera, ese no es del color correcto». Sorprendido, giré la cabeza para ver a dónde estaba apuntando su luz, pero ya había movido el haz más allá, hacia el interior del bosque. Alumbré con mi propia linterna el matorral, pero solo encontré oscuridad. «Jordan», dije. «¿De qué color era la señal que viste?» Me pareció que era roja», respondió. «Creo». Un escalofrío lento recorrió mi espalda. El sendero rojo no debería estar tan cerca, al menos no todavía. Las palabras de Marcus volvieron a mí. «No vayas por el sendero rojo». «Oh, veo la azul», gritó Cara. Señaló al brillante rectángulo azul que estaba a solo unos metros de la señal roja. «Excelente, Cara», dije, tratando de sacudirme la inquietud que se había instalado en mi mente. «Ya hemos recorrido un tercio del camino hacia el lago, chicos. Lo están haciendo muy bien, mantengamos un buen ritmo». Cara lo vio primero. Yo iba con la cabeza baja, cuidando mi paso entre las rocas resbaladizas, cuando ella dijo, «Eso significa girar a la derecha, ¿no?»
Allí señaló al árbol que acababa de pasar. Dos señales adornaban la corteza, la roja conducía hacia la izquierda y la azul giraba bruscamente hacia la derecha. Casi había tomado el camino izquierdo, el del sendero rojo. Me congelé en seco. Estás en lo cierto, buen ojo, dije, distraído. Estaba mirando el oscuro camino por delante, con las manos apretadas en puños. Casi pasas de largo, se rió Kara. Nunca habríamos llegado al lago. Ajá. Mi aliento salía en nubes por el frío. Algo no encajaba, pero no lograba identificar qué era. La vaga advertencia de Marcus estaba afectándome, eso era todo. Probablemente ni siquiera quiso decir nada en serio. Sacudí la cabeza, intentando disipar el miedo que se abría paso en mi mente. Fue mientras giraba la cabeza de un lado a otro, haciendo que el haz de la linterna danzara por el bosque, cuando me di cuenta de lo que estaba mal. Ninguna luz se reflejaba en el sendero por delante. Mi fiel linterna frontal, capaz de iluminar el bosque más denso en la noche más oscura, ni siquiera penetraba la oscuridad frente a mí. Podía ver el camino unos pocos metros adelante y algunos arbustos y árboles alrededor, pero más allá, nada. Solo negrura. Un agujero en el mundo. ¿Qué hay al final del sendero rojo?, preguntó Kara, creo que por segunda vez. Ya había comenzado a bajar por el sendero azul, pero me miraba con curiosidad. Aparté la mirada y la alcancé. 7 luces danzantes me siguieron, alejándonos de esa inquietante negrura. No lo sé. ¡Wow! ¡Oh, wow! Kara miró hacia arriba con asombro. Simplemente, wow. Mónica expresó su asombro con palabras, no he visto un cielo así en años, miren todas esas estrellas. El cielo se había despejado completamente cuando salimos del bosque, y con la luna brillando en todo su esplendor, incluso yo tenía que admitir que era una vista increíble. Casi me asombro cuando llegamos a la cima y el lago apareció a la vista. El agua brillaba bajo la luz de la luna, y la cadena montañosa en la distancia estaba decorada con espectaculares tonos de negro. Nada supera esta vista, dijo Elena con apreciación. Ella y Mac estaban abrazados junto al agua tranquila, admirando el panorama. Saqué la leña de mi mochila y me puse a encender una fogata. Kara y April ofrecieron su ayuda, y con la ayuda de una botella de líquido para encendedores, tuvimos un fuego crepitante en minutos. El grupo estalló en alegría cuando sacamos las bolsas de malvaviscos, y pronto nuestras bocas estaban llenas de ese mores. Dad intentó guiar a todos en una canción de fogata poco entusiasta, pero nadie pasó del primer verso antes de caer en un silencio. Aunque era un buen silencio, un momento de calma lejos del caos de la ciudad. De hecho, me sorprendió un poco lo tranquilo que estaba el lado del lago. Durante mis excursiones por Bear Creek, siempre habíamos encontrado al menos un grupo de excursionistas o campistas. Aquí, parecíamos ser las únicas personas en la montaña. Miré mi reloj. Miren esto, chicos. Es medianoche en 3, 2, 1, exclamaron al unísono, y luego estallaron en vítores. Los gritos y vítores resonaron a través del lago, rebotando en respuesta burlona antes de desvanecerse en el silencio. Paso y paso y paso y paso y mira hacia atrás. 3, 4, 5, 7 luces danzantes se encontraron con mi mirada, todos están aquí, y volví a mirar al frente. Paso y paso y paso. El camino de regreso estaba más tranquilo. Los estómagos de los excursionistas estaban llenos de ese mores y el frío se había asentado un poco más firme. Mantenía la cabeza baja, observando mis pies mientras cruzábamos terrenos rocosos, mis pasos marcando el ritmo con más precisión que mi reloj. Paso y paso y paso. Mira hacia atrás. Conté nuevamente los 7 haces de luz y reanudé mi marcha. Había algo tan tranquilizador en caminar de noche. El aire olía fresco y terroso por la lluvia reciente, y el bosque estaba silencioso, salvo por el crujido húmedo de las hojas bajo nuestros pies. Incluso la manera en que nuestras linternas frontales y linternas varían el suelo del bosque era reconfortante. Largas sombras se proyectaban a lo largo del camino mientras los 8 haces de luz se entremezclaban. Mi linterna frontal parpadeó. Gruñí para mí mismo, esperando haber metido baterías de repuesto en mi mochila. Lo había hecho, ¿verdad? De cualquier manera, la luz no se apagaría todavía. Tenía tiempo de sobra. El camino se estaba volviendo más rocoso. Parecía más cubierto de vegetación de lo que recordaba en el camino hacia aquí, como si el bosque estuviera tratando de reclamar el sendero.
De hecho, se veía muy diferente de como lo recordaba. Levanté la vista, mirando a la izquierda y a la derecha en busca de una señal azul. A través de la densa maleza, avisté un rectángulo brillante. Rojo. Me detuve en seco, mirando fijamente la señal roja, esperando ver una azul en el mismo tronco del árbol, o al menos cerca. Lamentablemente, por mucho que mirara, la señal azul no aparecía. Los pasos se acercaban detrás de mí mientras el grupo se ponía al día. Vaya, dije. Creo que tomamos un giro equivocado. Silencio. Alguien, probablemente Kara, se detuvo a mi lado, sus pasos suaves sobre las hojas mojadas. Debe haber perdido el equilibrio, porque un segundo después sentí un ligero toque en mi espalda, una mano inestable aferrándose a mí en busca de apoyo. Tratando de mantenerme enfocado, miré directamente hacia adelante, buscando en el denso matorral. ¿Alguien ve una señal azul por ahí? De nuevo, me encontré con el silencio. ¿Alguien? Mis palabras se atoraron en mi garganta mientras giraba bruscamente. Vi a mi grupo, mis 7 luces, detrás de mí, pero el más cercano todavía estaba a unos metros de distancia. Reconocí el cabello rubio de Kara mientras corría a mi lado. Mi espalda aún hormigueaba donde, momentos antes, esa pequeña mano había descansado tan levemente. Vaya, jadeó Kara, apoyando las manos en sus muslos. Eres difícil de seguir. Afortunadamente, el resplandor de mi linterna frontal ocultaba el miedo en mi rostro. Aún así, mi voz tembló mientras decía, pensé que estabas justo detrás de mí. Quería decir que alguien estaba justo detrás de mí, pero me mordí la lengua. Miré nerviosamente entre los árboles, buscando a quien había estado a mi lado no hace ni un minuto. Creo que tomamos un giro equivocado en algún punto, volví a decir, señalando el rectángulo rojo. Kara miró hacia la oscuridad y se rió. Porque no estaba ahí para detenerte otra vez, bromeó. Logré esbozar una risa forzada. Estén atentos a una señal azul, llamé al grupo mientras se acercaban. Debemos haber pasado la bifurcación del camino un poco más atrás. Los haces de luz se esparcieron en todas direcciones mientras buscábamos. El grupo se dispersó en diferentes direcciones. O si ven otra roja, podemos seguirla de vuelta al sendero azul, dije. Me acerqué a la única señal roja que podía ver y me di la vuelta, sabiendo que otra señal debería ser visible desde esa. Moví mi luz de un lado a otro, esperando ver un destello en la oscuridad. ¿Podría ser eso? Un pequeño destello de luz me reflejó. No era donde pensaba que debería estar el camino, y ni siquiera podía decir de qué color era. Pero algo brillaba en el bosque. Un punto de luz centelleante. Me acerqué con cautela. Mi linterna frontal parpadeó de nuevo, esta vez apagándose por medio segundo. La luz misteriosa titiló pero no se apagó. Lo encontré. La voz de Jordan resonó a través de los árboles en la dirección opuesta a la que estaba mirando. Miré por encima del hombro y vi las 7 luces de los excursionistas reuniéndose a unos 12 metros de donde estaba. Antes de volver al grupo, eché un vistazo al extraño destello. Había desaparecido. Un escalofrío, que no tenía nada que ver con el aire frío de la noche, se apoderó de mí. Regresé al grupo sin mirar atrás. Jordan lucía satisfecho mientras señalaba el tronco del árbol. Azul a la izquierda, rojo a la derecha. Le di una palmada en el hombro. Buen trabajo, amigo. Deberías haber liderado esta vez. Desilusionado. Esa era la palabra. Estaba decepcionado conmigo mismo. ¿Cuántas veces había estado en el bosque por la noche? Ni siquiera sabía la respuesta a eso, pero sabía que eran muchas. Y nunca, jamás, me había sentido tan asustado antes. Sin embargo, algo sobre ese desvío equivocado me tenía con los pelos de punta. Jordan nos había regresado al sendero azul sin problemas y había estado vigilando los marcadores con cautela desde entonces, pero estaba más que listo para salir de ese bosque para siempre. Paso y paso y paso y paso. El mismo mantra de antes, solo que más rápido. Mis pies se deslizaban sobre las rocas y el barro, tratando de seguir el ritmo de mi mantra. Paso y paso y paso. Mira atrás. Trataba de no tropezar con las rocas mientras contaba las luces danzantes detrás de mí. 1, 2, 3, 4, 5. Mis botas resbalaron sobre una piedra resbaladiza, pero recuperé el equilibrio. 6, 7, 8. 8,
susurré en voz alta, reprendiéndome por contar mal. Me detuve un momento para recuperar el aliento y volví a contar las luces detrás de mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi corazón se detuvo un latido. El grupo estaba esparcido a lo largo del sendero, pero no había duda. Allí, a lo lejos, había una luz adicional. Kara era la primera del grupo nuevamente y se descolgó la mochila al alcanzarme. ¿Descanso para tomar agua? Asentí sin decir nada, sin realmente escuchar lo que había dicho. Todos mis sentidos estaban enfocados en la octava luz. La luz final en la fila se mantenía al margen del grupo, pero se dirigía lenta y cegadamente hacia nosotros. Es solo otro excursionista, una pequeña voz de razón habló dentro de mí. Una voz menos bienvenida respondió, no había nadie más en el lago. Ni siquiera había otros coches en el estacionamiento. Estamos solos en esta montaña. Entonces, ¿qué estás diciendo, Owen? Me susurré a mí mismo. ¿HM? Kara alzó una ceja. Nada. Guarda tu agua, tenemos que irnos. Kara podría haberse sorprendido por mi tono cortante, pero eso era lo menos de mis preocupaciones. Vi a Mac y Elena acercándose, y si todos se detenían para descansar, bueno, no estaba listo para descubrir qué pasaría cuando la octava luz nos alcanzara. Empecé a bajar la montaña de nuevo, con leves protestas de Mac y Elena exhaustos detrás de mí. Ya casi estamos, mentí. Podemos descansar en la furgoneta. Prácticamente estaba corriendo, las hojas mojadas arrastrándose por mi cara mientras aceleraba a través de los árboles. Mi mantra de paso y paso fue reemplazado por llegar a la furgoneta, llegar a la furgoneta, llegar a la furgoneta. Mi mente corría más rápido que mis pies, y cuando llegué al primer puente, juré que podía escuchar mi nombre silbando a través de los árboles. Owen. No lo estaba imaginando. La voz de Kara llegó desde atrás. Owen. No disminuí la velocidad. No podía. El miedo impulsaba mis músculos, manteniéndome en movimiento. Miré hacia atrás, aterrorizado de ver la octava luz, pero esta vez apenas podía ver las luces en absoluto. Había abandonado a los demás, pero de alguna manera no podía sentir nada más que miedo. Con la oscuridad del bosque oprimiéndome, corría adelante, guiado por mi linterna, mi propio talismán personal. Con un parpadeo y un clic arrepentido, mi linterna se apagó. La luz de la luna no era lo suficientemente fuerte como para atravesar los árboles y advertirme sobre la roca inclinada que tenía delante. Mi pie chocó contra ella en un ángulo incómodo y caí al suelo. Jadeando, me agarré el tobillo, moviéndome de un lado a otro sobre la tierra húmeda y fría. Owen. Kara apareció en el campo de visión, su linterna iluminando el suelo hasta que me encontró. ¿Qué pasó? Sonaba más frustrada que preocupada. La luz se apagó, logré decir entre dientes apretados. Moví el tobillo en círculos, tocándolo con cuidado. No estaba roto. Me levanté rápidamente, a pesar del dolor, y saqué la mochila, tirando del zipper. ¿Qué estás haciendo? Vuelve a sentarte, estás herido. Necesito tu luz, dije. Tengo baterías de repuesto por aquí en algún lugar. Kara me entregó su linterna, pero había perdido la paciencia. ¿Cuál es tu problema? Dejaste a todos atrás. Todos somos principiantes aquí, no puedes esperar que sigamos tu ritmo. No sabía qué decir. Todo lo que podía pensar era, la luz se está acercando. Seguí buscando las baterías, primero en un bolsillo y luego en el otro. Escuché más voces acercándose, parecía que Mac y Elena estaban de nuevo en la línea. Estaba a punto de perder la esperanza cuando mis dedos encontraron dos pequeños cilindros, baterías AA. Casi lloro de alivio. Quitándome la linterna de la cabeza, le devolví la linterna a Kara. Ilumina por aquí. ¿Por qué? Para que puedas arreglar tu luz y salir corriendo de nuevo. Sabes, todos pagamos mucho dinero por esta caminata, no para ser abandonados en el bosque. A pesar de su enojo, Kara mantuvo la luz firme para mí. Con las manos temblorosas, abrí el compartimento de las baterías y saqué las viejas, dejándolas caer en mi mochila. Kara estaba despotricando mientras miraba al grupo que se acercaba. Ded incluso dijo que nunca había ido de excursión antes y escuchaste cuántos problemas tenía en el camino al lago. Y April ya se cayó una vez, ni siquiera sabías eso, ¿verdad? Mónica y Jordan. Ella se detuvo, mirando las luces danzantes detrás de nosotros.
Podía escucharla contando para sí misma, en voz baja, y sus ojos se abrieron de par en par. 8, susurró. Kara se volvió hacia mí como si fuera en cámara lenta, inclinando la cabeza en confusión. No había solo. Asentí, sin intentar ocultar el miedo que estaba claramente en mi rostro. Kara inhaló profundamente y la linterna tembló mientras sus manos comenzaban a sacudirse. El viento se intensificó, enviando las hojas alborotadas. Había colocado una batería en su lugar, pero la segunda se me resbaló de los dedos temblorosos. No. Miré a Kara aterrorizado y luego al suelo. Sin decir una palabra, nos arrodillamos y comenzamos a buscar la batería entre las hojas secas. Mike y Elena llegaron mientras estábamos buscando. Mike dijo, irritado, ¿ibas a muy buen ritmo? ¿Está todo bien? Mi mente seguía centrada en encontrar la batería, pero Kara era más rápida en sus movimientos que yo. Advertencia de inundación repentina, dijo. ¿No oíste a Owen decirlo antes? Casi me reí. No había forma de que lo creyeran. La lluvia había cesado hacía horas, y además, no había señal de celular en la montaña. ¿De dónde habría venido una advertencia? Oh, cielos, dijo Elena. Entonces deberíamos movernos rápidamente. Suspiré aliviado. Sigan por ese camino, señalé cuesta abajo. Y sigan los marcadores. Yo los encontraré junto a la camioneta. Mis dedos escudriñaron el barro, saliendo vacíos cada vez. Gemí de frustración. ¿Qué tan difícil podía ser encontrar una batería? Kara sostuvo su linterna con una mano y buscó entre la tierra con la otra, con las uñas llenas de suciedad negra. Mike y Elena desaparecieron por el sendero justo cuando April se acercaba a nosotros. Adelante, le dijo Kara a su amiga. Hay una advertencia de inundación repentina, necesitamos salir de la montaña de inmediato. Gracias, murmuré a Kara mientras April pasaba. ¿Por qué no compartes mi linterna?, susurró Kara. Intentaré mantener el ritmo. Esa era la respuesta inteligente, por supuesto, pero no me sentía seguro sin una luz propia. ¿Y si nos separábamos? Quiero seguir buscando, al menos hasta que todos hayan pasado. Luego añadí, puedes irte, si quieres. Kara no dijo nada, solo se movió para buscar en otra área. El viento aullaba más fuerte mientras las 4 luces restantes se acercaban, balanceándose ominosamente en la oscuridad. Jordan fue el siguiente en llegar, ayudando a una Mónica con cara avergonzada a lo largo del sendero rocoso. Tomó la noticia de la advertencia de inundación repentina sin inmutarse, y los dos continuaron bajando por la colina. Dave llegó poco después, jadeando y resoplando mientras tropezaba. Al menos no estoy en último lugar, bromeó, señalando la luz detrás de él. Kara y yo palidecimos, pero Dad siguió adelante, ajeno al peligro que acechaba detrás de él. Tan pronto como Dad quedó fuera de su alcance, Kara me agarró del brazo. Vamos, suplicó. Sacudí la cabeza. Tiene que estar aquí, lo dejé justo aquí. Owen, vamos. Tiró de mi brazo. Tenemos que irnos ya. Corrí las manos por el suelo frenéticamente. Solo un minuto más. No tenemos otro minuto. Kara se levantó, respirando con dificultad. La octava luz brillaba a través de los árboles justo más arriba en el sendero, proyectando sombras sobre su rostro. Owen, está viniendo. Ve, grité. Lamenté esas palabras tan pronto como salieron de mi boca. Kara salió disparada, y en cuanto ella se fue, me sumí en una oscuridad total. Oscuridad interrumpida solo por la luz que avanzaba constantemente. La sangre palpitaba en mis oídos, y era todo lo que podía hacer para no mirar directamente el resplandor. Aún así, eso no impedía que viera cómo la luz proyectaba sus rayos, arrastrándose por el suelo del bosque, moviéndose más como una entidad viviente que como el haz de una linterna. Mis dedos palpaban ciegamente el suelo, buscando desesperadamente el pequeño cilindro de metal, como si fuera lo último que haría en mi vida. Mis dedos tocaron metal, metal frío. La batería. En un torbellino de hojas y tierra, me levanté justo cuando la octava luz doblaba la curva, brillando directamente hacia mí con toda su intensidad. Desvié la mirada y empecé a correr, incluso antes de colocar la batería en su lugar. No más de 6 metros por el sendero, casi caigo de nuevo en una piedra inestable. Con el resto de mi menguante coraje, me obligué a reducir la marcha a un paso rápido. Mejor que romperme una pierna y no llegar al final del camino.
Mientras fuera más rápido que la luz, estaría bien. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Y aún así, no tenía idea de la rapidez con la que se movía la luz. Era imposible saberlo por las sombras cambiantes y no había forma de que me diera la vuelta a comprobarlo. Todo lo que sabía era que estaba detrás de mí y, como Orfeo guiando a su amada desde el Hades, seguía avanzando, mirando directamente al frente. Con un estremecedor sobresalto, me di cuenta de que podía sentir la luz sobre mí, como la calidez de una quemadura solar reciente. No, más que eso. Se sentía húmeda, como un aliento caliente. Me moví incómodo, deslizando mi chaqueta sobre los hombros y aceleré un poco el paso. Volví a mi mantra: llega a la furgoneta, llega a la furgoneta, llega a la furgoneta. Añadí algunos voy a matar a Marcus y un par de palabras que no habría podido repetir frente al grupo. Me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba diciendo esto en voz alta, en susurros que podrían haber sido gritos si hubiera tenido la fuerza para ello. Continué avanzando, con la luz a mi espalda. Sentí como si hubiera pasado todo un día, o tal vez un año. Más tarde, mi reloj me dijo que había sido más bien 15 minutos. Pero, como todo lo bueno y lo malo, llegó a su fin. La visión de la furgoneta, estacionada bajo una única farola, fue la cosa más hermosa que había visto en mi vida. El grupo había regresado bien y estaba amontonado fuera de la furgoneta, comiendo el último de los crackers y las barras de Hershey. Solo Kara había mantenido una mirada fija en la entrada del bosque, y me encontré con su mirada cuando salí de entre los árboles. Nunca olvidaré su rostro esa noche. Al principio, pensé que me miraba directamente. Mi estómago se hundió cuando vi su piel volverse blanca como una sábana, su boca abrirse en un gesto de terror, y sus ojos agrandarse tanto que pensé que nunca se detendrían. ¿Por qué me mira así?, pensé. Estoy seguro de que me veo horrible, pero ¿es realmente tan malo? Entonces me di cuenta de que estaba mirando detrás de mí. Nunca le pregunté qué vio salir del bosque esa noche. Sea lo que fuera, ya no estaba cuando me di la vuelta. Solo vi oscuridad y sombras, y me alegro. Algunas cosas es mejor dejarlas en el bosque. Cuando estaba dejando la furgoneta, recibí un mensaje de texto de Marcus. ¿Cómo estuvo la caminata? Tenía unas cuantas palabras elegidas para Marcus, pero no pensaba meterme en eso por mensaje. Así que no respondí nada. Unos minutos después, Marcus me llamó. ¿Estás bien, Owen? Estoy bien, respondí con brusquedad. Marcus guardó silencio por un momento. Luego preguntó. Entonces, ¿cuántas personas fueron a la caminata? 7, contesté. Hubo otra pausa. Casi podía escuchar a Marcus pensando al otro lado de la línea. Pasaron siglos antes de que respondiera, con un tono tenso y deliberado. ¿Cuántos volvieron? Siempre quédate en el camino en el bosque. Teníamos la tradición de ir a ver a mi abuelo todos los veranos y pasar un tiempo en su cabaña. La cabaña estaba junto a un lago y era más antigua que él. Mis primos venían la mayoría de los años, y era la única época en la que los veía. La cabaña era muy divertida para un niño que pasaba un verano sin preocupaciones. Nadábamos, pescábamos y nos enseñaban a limpiar el pescado para cocinarlo. Lo único que no me gustaba de la cabaña era que no había baño interior. Había una ducha afuera y una letrina unos pasos dentro del bosque. Lo peor de la cabaña era la letrina. Odiaba usarla. Siempre estaba llena de insectos y tenía un miedo irracional a que algo saliera de abajo para agarrarme si me sentaba. Le rogábamos a mi abuelo que instalara fontanería interior. Hizo todo lo posible. Hasta ahora, solo había logrado conectar una bañera, pero el calentador de agua apenas aguantaba, así que nos tenía prohibido usarla en verano. El lugar apenas se mantenía en pie. Renovarlo sería más caro que comprar una cabaña nueva. Aún así, íbamos cada año, olvidando lo negativo hasta que llegábamos. Incluso mi padre se quejaba de la letrina y él no se quejaba de muchas cosas. Mi abuelo también tenía un estante de rifles de caza y una escopeta. Nos enseñó a no tocarlos nunca y a respetar las armas. Tenía el armario donde los guardaba cerrado con llave, las armas estaban descargadas y la munición escondida en algún lugar de la cabaña. No tomaba ningún riesgo con las armas rodeado de niños. Nos amenazaba con darnos una buena paliza si alguna vez nos veía tocándolas, y nos decía que lo hacía porque nos amaba y no quería que ocurriera un accidente.
Le pregunté por qué las tenía si no las usaba mucho, aparte de cazar un ciervo o dos. A veces lo veía salir al bosque mientras nosotros nadábamos, con un rifle en el hombro, pero casi nunca volvía con algún animal que hubiera cazado. No creía que matara algo para dejarlo tirado ni que fuera mal tirador. Tal vez caminaba lentamente, pero su vista era mejor que la nuestra. Siempre sabía lo que pasaba a su alrededor. Una vez, mi primo encontró un cigarrillo que alguien había tirado cerca de la tienda donde a veces comprábamos helados. Lo escondió durante un día. Cuando pensó que la costa estaba despejada, usó uno de los encendedores del fogón. No había dado ni una calada cuando nuestro abuelo salió gritándole, asustándonos a todos. Con 3 niños llorando y suplicándole que no les contara a nuestros padres, nos dio misericordia a cambio de que limpiáramos el bote que habíamos estado posponiendo todo el fin de semana. En resumen, mi abuelo era un hombre intimidante, pero con un corazón amable. Una noche, después de contar historias de fantasmas para asustarnos unos a otros, ocurrió lo peor. Cuando todos los demás estaban profundamente dormidos, me entraron muchas ganas de ir a la letrina. Odiaba salir de noche. Tal vez solo fueran unos cuantos pasos, pero se sentía como una caminata de 1 kilómetro. Los ruidos del bosque eran normales para cualquier persona, pero cuando eres un niño cargado de historias de terror, esos ruidos se convierten en monstruos y fantasmas esperando para atraparte. Fui a través de la cabaña hasta la puerta trasera, sabiendo que no podía aguantar hasta la mañana. Había una linterna junto a la puerta. La encendí, solo para que empezara a parpadear y luego se apagara. Era responsabilidad de los niños asegurarse de que la linterna tuviera baterías nuevas. A veces las cambiábamos para poner las buenas en el Game Boy compartido y así jugar unas horas más. Finalmente, esa decisión nos pasó factura. Como había luna llena y ya había recorrido ese sendero cientos de veces, decidí ir sin la linterna. Temía lo que mi abuelo haría si lo despertaba tratando de buscar baterías nuevas. Me puse las sandalias y salí al patio trasero, bajando por el corto sendero para usar el baño. Escuché un ruido, miré por encima del hombro y aceleré el paso, temiendo que podría estar observándome en la oscuridad. Ese fue un error. Ir sin linterna y no prestar atención a donde caminaba pudo haberme costado la vida esa noche. Cuanto más caminaba, más asustado me sentía. No debería tomarme tanto tiempo llegar a la letrina. Otro crujido de una rama hizo que diera un salto. Ya no pude aguantar más y tuve que apartarme del sendero para hacer lo mío y seguir adelante. Odiaba hacer mis necesidades en el bosque. Al menos fue rápido y enseguida retomé el camino, o eso pensaba. Pero, lo era. Nada parecía correcto. El sendero parecía demasiado cubierto de maleza. No entendía cómo me había desviado tanto. En mi mente, había ido en la dirección correcta todo el tiempo y solo me perdí cuando me aparté. El miedo casi me dejó paralizado en el lugar. Forzando mi cuerpo a moverse, comencé a caminar por donde creía que había venido, rezando para encontrar el sendero de nuevo. Grité para que alguien viniera a buscarme. Pero cuando escuché un sonido, me callé de inmediato. Con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía, miré a mi alrededor, intentando ver que estaba acechando a un pobre niño asustado en la oscuridad. Algo voló hacia mí, con aleteo y un chillido que me hizo perder la cabeza. Corrí gritando, intentando escapar de la criatura. Solo cuando dejé de correr y estaba completamente perdido, me di cuenta de que me había asustado por un murciélago. Solo un murciélago inofensivo. Quería llorar. A menos que alguien notara que no estaba en mi saco de dormir cuando se levantaran para ir a la letrina, nadie sabría que estaba desaparecido hasta la mañana. ¿Cuánto tardarían en darse cuenta? A menudo me saltaba el desayuno. Podrían asumir que simplemente estaba durmiendo. No quería pasar la noche en el bosque. Sin tener más opciones ni ideas de qué hacer estando perdido, seguí caminando mientras intentaba contener las lágrimas. Había olvidado que lo mejor era quedarse en un solo lugar cuando uno se pierde en el bosque. Seguir adentrándome no era la mejor idea. Sentía frío, miedo y los insectos me estaban devorando vivo. Mi pequeño corazón casi se rompió ante la idea de quedarme allí para siempre. Morir de hambre y que nadie supiera jamás qué me pasó. Pensando en los libros que había leído en la escuela, me pregunté si podría sobrevivir en el bosque hasta que me encontraran. Si encontraba agua limpia y lograba hacer fuego, tal vez podría. El problema era que nunca había encendido un fuego sin un encendedor. Lo intenté con palos,
pero nos tomaba tanto tiempo que siempre nos dábamos por vencidos. A mis primos y a mí nos encantaba quemar cosas y éramos impacientes. Siempre había un encendedor a mano. Decidí intentar encontrar la cabaña hasta que saliera el sol. Si seguía en el bosque al caer la noche siguiente, me pondría serio en averiguar cómo hacer un fuego. Espera, ¿no olería a alguien el humo y vendría a buscarme antes? ¿O acabaría quemando todo el bosque? Motivado, comencé a buscar un claro que pudiera usar para hacer una fogata. Me tomó un buen rato, pero encontré un lugar donde el suelo parecía ser mayormente de tierra. Me tomó aún más tiempo encontrar una piedra que pudiera usar para cavar un agujero en la tierra para mi fogata. Tenía las manos frías y la roca me cortó los dedos varias veces. Luego, tuve que buscar los palos y ramitas correctas para encender el fuego. Y finalmente, encontrar suficiente madera para mantenerlo encendido si lograba prenderlo. No me alejé del claro mientras recogía lo que necesitaba. Estaba agotado para cuando pensé que ya estaba listo. Mi pozo estaba lleno de hojas secas y ramitas pequeñas, con palos más grandes a un lado. Me senté, preparado para intentar encender un fuego. Empecé con 2 palos a los que les había quitado la corteza. Mis manos se volvieron ásperas de tanto frotarlas juntas. Frustrado, pensé que nunca lograría calentarlas lo suficiente por fricción para que algo prendiera. Luego intenté con piedras. No sabía si cualquier piedra servía o si mi abuelo tenía algún tipo especial en su kit para encender fuego. Un milagro ocurrió cuando encontré las piedras correctas para golpear entre sí. Una chispa prendió y casi me desmayé al ver las hojas quemarse sin encenderse por completo. Seguí intentando hasta que conseguí una pequeña llama que alimenté con mi aliento. Nunca me había sentido tan orgulloso en toda mi vida. El humo me dio de lleno en la cara, haciéndome toser y llorar, pero aún así estaba feliz con mi pequeña fogata. No había forma de saber cuánto tiempo había estado allí. El sol aún no había salido, así que debían haber pasado al menos unas horas. Mientras me calentaba junto a las llamas, escuché algo en la distancia del bosque. Forzando el oído, lo escuché de nuevo. Mi pecho se llenó de esperanza al reconocer que eran voces humanas. No eran de nadie que conociera, pero al menos había alguien más en el bosque conmigo. Con mi fogata aún encendida, podría encontrar el camino de regreso al claro si era necesario. Corrí hacia las voces, tan feliz que no podía hablar. Mío, mío. Las voces parecían una advertencia para la persona con la que estaban hablando. Sonaban raras, como si el inglés no fuera su primer idioma. Pero seguían siendo alguien que podía ayudar. O eso creía yo. Al llegar a otro claro, toda mi emoción se desvaneció al ver a qué pertenecían esas voces. Un ciervo muerto, destrozado, yacía en medio del pequeño claro. La sangre empapaba la hierba y las hojas. Bajo la luz clara de la luna, vi a 3 figuras pálidas, agazapadas sobre el ciervo, desgarrándolo con las manos y los dientes. Sus extremidades eran delgadas y demasiado largas para sus cuerpos. Cada uno empujaba al otro, tratando de comer lo más rápido posible. Su piel era pálida y estirada sobre los huesos. Sus rostros estaban cubiertos de sangre. Todos eran calvos, con una boca demasiado grande para su cara. ¿Y sus ojos? Dios mío, no tenían ojos. Solo huecos negros y vacíos. Ninguno me notó hasta que solté un grito. Las 3 cabezas se giraron hacia mí al instante, sabiendo que había una nueva presa. Di media vuelta para correr. Los ruidos detrás de mí indicaban que todos empezaban a perseguirme. Las lágrimas llenaban mis ojos, haciéndome casi imposible ver por dónde iba. Choqué contra un árbol tan fuerte que pensé que me había roto el brazo. Caí al suelo, llorando de dolor. Mi momento de debilidad fue suficiente para que una de las criaturas se lanzara sobre mí, colocando sus extremidades a cada lado de mi cuerpo. Su cabeza giraba, tratando de escuchar dónde estaba. La boca enorme se abrió, goteando sangre sobre mi cara empapada en lágrimas. Justo antes de que esa boca llena de dientes destrozara mi rostro, un fuerte estruendo resonó en el bosque. La criatura fue derribada, su cabeza explotando en un estallido de sangre y vísceras. Grité más cuando una mano poderosa me agarró del hombro y me levantó. Abuelo, sollocé cuando lo vi claramente a través de mis ojos llorosos. Él sostenía su escopeta, listo para disparar de nuevo. Su rostro estaba serio, sin miedo ni sorpresa por las criaturas. Esperaba que nos atacaran, pero de alguna manera sabían lo que el arma podía hacer.
Agarraron a su compañero muerto y lo arrastraron más adentro de la oscuridad. El momento en que desaparecieron de nuestra vista, escuché el peor sonido imaginable. Unos terribles crujidos de huesos quebrándose y rompiéndose. Estaban comiéndose al que mi abuelo había disparado. Todo fue demasiado para mí. Me derrumbé en sollozos. Mi abuelo, en silencio, se inclinó para levantarme en un brazo mientras me llevaba de vuelta por el bosque. Apagó mi pequeña fogata al pasar. No me regañó por llorar o por haberme perdido. Esa noche, consolarme fue el momento más bondadoso que compartimos juntos. Llegamos de vuelta justo cuando el sol estaba saliendo. Mi madre y mi padre, despiertos y fuera de sí de preocupación, me abrazaron en cuanto llegamos y yo volví a llorar. Antes de irnos, logré hablar a solas con mi abuelo para preguntarle qué había pasado. Me dijo que esas cosas no nos molestarían en la cabaña. Solo las había visto porque me adentré demasiado en el bosque. Tenía un acuerdo con ellas, no tocarían a ningún humano mientras él las alimentara. No estaba seguro de cuántas vivían en el bosque o qué eran exactamente. Me dijo que entendería si no quisiera volver a la cabaña el año siguiente. Casi no volví. Pero hasta que falleció de causas naturales, seguí pasando parte de mis veranos en la cabaña. Nunca pude instalar un baño interior, pero marcó el camino hacia la letrina con esas lámparas solares que la gente usa en sus jardines, para asegurarse de que nadie se apartara del sendero de nuevo. Nunca volveré a tomar un atajo por el bosque. Crecí en un pequeño pueblo agrícola, donde había solo una escuela secundaria y la escuela intermedia estaba justo al lado. Normalmente, los estudiantes tomaban el autobús porque todos vivíamos bastante alejados unos de otros, pero yo caminaba a casa. Me mareaba con facilidad en el autobús y, después de vomitar un par de veces, mis padres aceptaron que tomara el atajo a través del bosque. Además, era más rápido que ir en el autobús. No tenía que esperar a que dejaran a otros chicos. Podía llegar a casa justo a tiempo para ver mi caricatura favorita, en lugar de solo alcanzar a escuchar la canción de cierre si tomaba el autobús. También me sentía más madura que mis compañeros, ya que confiaban en mí para llegar a casa sola. A algunos de ellos les daba miedo el bosque, pero no a mí. Me había criado rodeada de árboles y nunca había visto nada extraño, hasta el día que me hizo rogar a mis padres que me volvieran a poner en el autobús. Siempre me advertían que tuviera cuidado con los animales salvajes mientras caminaba a casa. Hasta donde yo sabía, no había nada que pudiera arrastrarme al bosque para no volver a ser vista, excepto una persona. Y en mi pueblo no había habido asesinatos ni secuestros desde la época de mis abuelos. El único peligro era salirse del sendero y adentrarse en el bosque. Y todos pensaban que yo era lo suficientemente inteligente como para no hacerlo. Demostré que estaban equivocados. Caminaba a casa con mi mochila pesada, siguiendo el sendero que había tomado más de 100 veces antes. Vi algo en el camino y apuré el paso para ver qué era. En medio del sendero había un zapato de tacón. Un zapato de tacón alto, rojo oscuro, tan alto que me preguntaba cómo alguien podría caminar con ellos. Había visto cosas raras en el sendero antes, pero nunca algo como eso. No me sentía bien tocándolo. La dueña no volvería por él. Y solo era un zapato. ¿Qué iba a hacer yo con un solo zapato? Al mirar a mi alrededor, noté algo más. A unos metros fuera del sendero, colgaba un bolso rojo de una rama. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Incluso con mi mentalidad de pueblo pequeño, sabía que algo no estaba bien. Debí haberme ido en ese momento y llamar a alguien, como a la policía, por si alguien había arrastrado a una mujer al bosque para hacerle daño. Pero hasta ese momento, no tenía pruebas de eso. Solo un bolso y un zapato. No había marcas de arrastre ni huellas recientes en el sendero. Hice algo de lo que me arrepiento. Me acerqué al bolso para verlo mejor. Caminé entre los arbustos, con cuidado de no engancharme en las espinas, y llegué hasta el bolso. Extendí la mano para cogerlo, pero me detuve. Había visto suficientes series policiales como para saber que no debía tocar cosas relacionadas con un posible crimen. Quería mirar dentro del bolso para ver si había alguna identificación que me dijera a quién pertenecía. Pero me enojé conmigo misma por casi hacer algo tan estúpido. Un sonido a lo lejos en el bosque me hizo dar un pequeño salto. Era un sonido agudo, como el de un coyote. Mi madre me había dicho que había coyotes en el bosque, pero nunca los había visto. Solo los había escuchado de vez en cuando. Era hora de irme.
Lo reportaría cuando llegara a casa. Me di la vuelta y sentí un vacío en el estómago al no ver el sendero. Me calmé diciéndome que el bosque solo se veía diferente desde donde estaba parada. Solo necesitaba caminar de regreso por donde había venido y volvería a ver el sendero, oculto entre los arbustos. Empecé a caminar lentamente, con cuidado de no engancharme en las ramas y las espinas. Pero cuando no vi ni rastro del sendero, empecé a moverme más rápido, sin importarme tanto si me raspaba. No lo entendía. Ni siquiera había caminado tan lejos. Debería haber llegado al sendero en cualquier momento, pero no fue así. Miré hacia atrás para ver si de alguna manera había tomado una dirección diferente y mi sangre se heló cuando no vi el bolso colgando de la rama donde lo había dejado. Nada tenía sentido. No podía perderme así. Nadie se perdía de esa manera. Era un sendero recto, sin desvíos, y apenas me había adentrado en el bosque. Era como si los árboles se hubieran movido mientras no miraba, para tragarme por completo. Pero eso era imposible, ¿verdad? Miré a mi alrededor, tratando de no entrar en pánico. Había escuchado que lo mejor que podía hacer era quedarme en un solo lugar. Mis padres notarían mi ausencia en una hora o algo así, y mandarían ayuda. Hice otra cosa de la que me arrepiento. A lo lejos, vi un movimiento entre los árboles. Una figura caminaba en la distancia. Mi corazón dio un vuelco al ver a una persona que podría ayudarme. «Oye», grité, pero no se detuvo. Agité los brazos y grité más fuerte, esperando que me escuchara. No podía distinguirlo muy bien, pero parecía un hombre alto y delgado. No quería perder la oportunidad de recibir ayuda, así que corrí hacia él, suplicándole que se detuviera. Estaba tan desesperada que no noté cómo el bosque empezaba a verse diferente a mi alrededor. Al menos, no al principio. Mientras corría tratando de alcanzar al hombre, empecé a ver cómo las hojas caían lentamente a mi alrededor. Eran hojas doradas que parecían fuera de temporada. Era primavera, y sin embargo, cuanto más me adentraba en el bosque, más cambiaban los colores de los árboles. Finalmente me detuve, agotada por el peso de mi mochila y con las piernas adoloridas de tanto correr. Me senté, frustrada porque ya no podía ver al hombre al que había estado siguiendo. Fue entonces cuando me di cuenta del color de las hojas. Era como si hubiera salido de la primavera y entrado directamente en un paisaje de otoño. ¿Qué demonios?, me pregunté en voz baja mientras más hojas doradas caían. Fue solo en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Planeaba quedarme quieta para pensar en un mejor plan, cuando escuché una voz. Una voz humana, estaba segura. No entendí lo que decía, pero pensé que debería intentar encontrar a esa persona. Si no lo lograba, haría lo más sensato y me quedaría en un solo lugar. Caminé por el bosque, escuchando el crujir de las hojas bajo mis pies, buscando alguna señal de que había más personas alrededor. No vi más ropa ni objetos personales, y casi me rendí cuando escuché un susurro. Empujada por el sonido, me adentré un poco más hasta tropezar con un claro en el bosque y encontrarme con una escena que desearía jamás haber visto. Una escena que viviría en mis pesadillas por el resto de mi vida. Hasta donde alcanzaba mi vista, había pequeñas protuberancias pálidas en la tierra. Mi mente se negaba a comprender lo que estaba viendo, por muy claro que fuera. Intentaba engañarme a mí misma, pensando que veía cientos, si no miles, de máscaras en el suelo. No tuve tanta suerte. Abrí la boca, pero no pude gritar. Estaba tan aterrada que las palabras no salían. Sentí como si toda la sangre hubiera desaparecido de mi cuerpo, un frío que se extendía por cada rincón de mi ser ante el horror que tenía frente a mí. Eran caras, con los ojos cerrados, alineadas en el suelo, algunas amontonadas. Todas miraban hacia el cielo. Cabezas. Tantas cabezas en ese claro del bosque. De todos los tamaños y formas, pertenecientes a diferentes personas. Casi vomité al darme cuenta de que la cabeza más cercana a mí había sido cortada limpiamente por el cuello. Ninguna de esas cabezas tenía cuerpo. No entendía cómo podía haber tantas. ¿Cómo nadie se había dado cuenta de que tantas personas habían perdido la cabeza? Mi confusión solo aumentó cuando la cabeza que estaba mirando abrió los ojos. Pupilas grises y muertas se giraron lentamente hacia mí. Poco a poco, la expresión de la cara cambió, reflejando el mismo terror que yo sentía. Esa cabeza no tenía pulmones, pero aún así gritó. Gritó tan fuerte que tuve que cubrirme los oídos.
Y luego, la cabeza a su lado también abrió los ojos muertos y comenzó a gritar. Pronto, tantas de esas cabezas comenzaron a gritar que el sonido se volvió casi ensordecedor, incluso con las manos tapándome los oídos. No podía soportarlo más y desvié la mirada de esa escena grotesca. Y entonces lo vi. Un hombre alto. Aunque, en realidad, era más bien un cadáver. Uno que parecía reseco, con su piel marrón adherida a los huesos. Tenía envuelta una sábana sucia alrededor de la cintura. En una mano sostenía un largo palo con un gancho en el extremo. A pesar de que estaba en un campo de cabezas, este cadáver no tenía una. Donde debería estar su cabeza, había un montón de flores frescas. Dio un paso hacia mí, con cuidado de no pisar las caras que seguían gritando. No pude soportarlo más y corrí por mi vida. Mi mochila pesada golpeaba mi espalda con cada paso, pero no estaba en condiciones de quitármela. El cadáver comenzó a correr detrás de mí, con sus largas piernas acortando la distancia sin ningún problema. Miré por encima del hombro y lo vi acercándose, con la mano extendida, tratando de alcanzarme. Me habría atrapado si no hubiera pasado entre dos árboles tan juntos que no pudo seguirme. Aunque era delgado como un esqueleto, sus hombros eran anchos. Chocó contra los árboles, estirando la mano, y sus dedos apenas rozaron mi cuello. Las flores cayeron de su cabeza, revelando un cuello cortado de forma irregular. Si hubiera sido más inteligente, habría usado el gancho para atraparme. Pero tal vez pensar sin una cabeza lo hacía más lento. Seguí corriendo mientras la criatura luchaba por liberarse entre los árboles, perdiendo terreno en su intento de alcanzarme. Corrí tan aterrada que no miré hacia atrás hasta que ya no pude correr más. Aún podía oír los gritos sobre mi respiración agitada y mi corazón desbocado. Nunca debía haberme desviado del sendero. Quedarme quieta y esperar ya no era una opción. Ese cadáver sin cabeza podría alcanzarme en cualquier momento. Mientras siguiera alejándome de los gritos, debería estar bien. Al menos, eso esperaba. Mis pulmones ardían, pero seguí moviéndome. No podía permitirme quedarme quieta. Mientras caminaba, sentí un escalofrío en el aire. El bosque comenzó a cambiar a mi alrededor nuevamente. Hacía tanto frío que tuve que cruzar los brazos sobre mi cuerpo para intentar mantenerme caliente. En pocos minutos me encontré en una zona del bosque que nunca había visto antes, con rocas y peñascos sobresaliendo del suelo. Los árboles ya no tenían hojas y las lágrimas amenazaban con detenerme por completo. Pensé que estaba a salvo por un rato. No había señales del cadáver sin cabeza y ya no oía los gritos. El cielo estaba nublado y temblaba por el frío y el miedo. Me debatía si debía darme la vuelta. Si me quedaba demasiado tiempo donde estaba, moriría congelada. Mis dientes castañaban y me detuve para frotarme los ojos. Cuando los abrí de nuevo, mi corazón casi se detuvo. El cadáver salía de detrás de un peñasco, dirigiéndose directamente hacia mí. Grité y comencé a correr de nuevo. Solo avancé unos segundos antes de que mis pies ya no encontraran suelo firme debajo de ellos. El bosque a mi alrededor cambió una vez más. Esta vez me había detenido al borde de un acantilado rocoso. Vi cómo el mundo se deformaba a mi alrededor, pero no pude hacer nada al respecto. Caí, observando con horror los árboles cientos de metros abajo, convencida de que estaba a punto de morir. Sentí un dolor intenso en los brazos cuando las correas de mi mochila se clavaron en mi piel. Mi caída se detuvo justo después de comenzar. Apreté las correas, sabiendo que algo había atrapado mi mochila y que por eso seguía viva. Con las piernas colgando y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía la cabeza, levanté la vista. Para ver que el cadáver me había salvado. Usó el gancho de su palo para enganchar el lazo de mi mochila. Escuché un sonido desgarrador. La pequeña correa de tela no estaba hecha para soportar tanto peso. Con un solo movimiento, el cadáver levantó el palo y me arrastró de nuevo hasta tierra firme. Estaba temblando demasiado como para huir de la criatura. Desesperadamente, comenzó a pasarme las manos por encima, como si estuviera revisando que estuviera entera. Era difícil saber lo que estaba sintiendo, ya que no tenía rostro. Yo estaba tan agotada por todo lo que había pasado que simplemente lo dejé hacer. Había perdido la mayoría de las flores al perseguirme y al inclinarse sobre el acantilado para salvarme. Me sentí enferma al mirar ese agujero donde debería estar su cuello. Cuando pareció convencido de que estaba bien, o al menos lo suficientemente bien, el cadáver me tomó la mano con brusquedad.
Me arrastró durante unos minutos, hasta que mis piernas finalmente cedieron. Era solo una niña cuando esto ocurrió, y todo había sido demasiado para mí. El cadáver se detuvo, esperando que me levantara, pero no lo hice. Me dejé caer al suelo y comencé a sollozar de una forma que me lastimaba el pecho. Él se quedó quieto, sin soltar mi mano. De nuevo, era imposible saber lo que estaba pensando, si es que podía pensar en algo. Cuando me calmé un poco, el cadáver me levantó y me metió bajo su brazo, cargándome como si fuera un saco. Olía mal. Las flores aún desprendían su aroma, pero había un hedor a putrefacción debajo de ese perfume. Yo estaba demasiado débil como para luchar o intentar detener lo que estaba ocurriendo. Simplemente acepté que me llevara hasta que mi mente pudiera reaccionar de nuevo. Seguimos caminando, y el bosque comenzó a cambiar de nuevo a los colores del otoño, y luego de regreso a las hojas verdes de la primavera. Sentí una oleada de esperanza cuando vi un destello rojo entre los árboles. Pasamos junto al bolso rojo que aún colgaba de la rama donde lo había dejado. El cadáver no se detuvo ni un segundo. Cuando llegamos de nuevo al sendero, me dejó en el suelo. Abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Aquella cosa no tenía oídos, así que de todas formas dudaba que pudiera oírme. Extendiendo una mano muerta, me la puso torpemente en la cabeza y me despeinó. Me quedé paralizada por la sorpresa. Luego, lo vi caminar hacia el zapato de tacón rojo y recogerlo. Observé cómo volvía al bosque y también recogía el bolso. A pesar de que quería salir corriendo de ese maldito lugar, me quedé de pie en el mismo sitio durante mucho tiempo. Cuando finalmente llegué a casa, me di cuenta de que no había estado perdida tanto tiempo como pensaba. No le conté a mis padres lo que había ocurrido, solo dije que me había tropezado y que por eso estaba tan sucia. La única prueba de lo que realmente pasó fue el lazo de mi mochila, que ahora colgaba de un hilo. Al día siguiente, les pedí a mis padres si podía volver a tomar el autobús. Hasta que lo lograra, empecé a tomar el camino largo para ir y volver de la escuela, negándome a entrar de nuevo en ese bosque. Nunca más.